¿Cómo conocemos a los otros? Capítulo 9 del libro La mente fenomenológica de Sean Gallagher y Dan Sal. Se preguntan, ¿es la cognición social de naturaleza perceptiva o inferencial? Dennett tiene una visión errónea de que la fenomenología es una especie de solipsismo metodológico, o sea, que está comprometida solamente con su propio proceso, y otra vez la fenomenología le dice a Dennett, shh, calla y escucha. El debate de la teoría de la mente. Existe un debate sobre la naturaleza de la cognición social, llevado a cabo en el marco de la teoría de la mente. Este debate está dividido. Por un lado tenemos a los teóricos de la teoría y por el otro a los teóricos de la simulación. Los teóricos de la teoría afirman que nuestra comprensión de los otros parte de una suposición teórica. La idea es que comprendemos los estados mentales de los demás por medio de una inferencia de naturaleza casi científica y que el empleo de nuestras propias teorías nos permite trascender lo que se da en la experiencia. La teoría de la teoría defiende una tesis doble. Dicen que además de comprender a los otros por medio de la inferencia teórica, también lo hacemos con nuestra propia autoexperiencia. Por lo tanto, cualquier referencia a estados mentales implica una postura teórica y por medio de aplicar una teoría de la mente, a saber, la psicología popular. Dentro de la teoría hay divisiones. Karl Reuters y Baron Cohen plantean que esta manera de conocer a los otros y a nosotros mismos es innata y modular, y Gopnik y Wellman dicen que es algo aprendido. Del otro lado, tenemos a los teóricos de la simulación. Vienen de la rama del argumento de la analogía. Dicen que la comprensión de los estados mentales de los otros se basa en una autosimulación de sus creencias, deseos o emociones. O sea, que cuando veo a otra persona, puedo ponerme en su lugar y de esa manera proyectar lo que le pasa al otro. Un gran referente de esta versión es Alvin Goldman, que dice que la comprensión de los otros se basa en nuestro acceso introspectivo a nuestra propia mente y que mi comprensión hace uso de mi capacidad para proyectarme imaginativamente en su situación. Dice que usamos la simulación de manera explícita y generalizada, es decir, la usamos continuamente. A este proceso lo llaman mentalización interpersonal o de tercera persona, donde intento comprender al otro por medio de la simulación. Surge un problema. Cuando me pongo a crear en mí mismo estados de simulación para coincidir con los de otra persona, sugiere que ya tengo una idea de lo que le está sucediendo al otro. Entonces, ¿de dónde me viene este conocimiento? Esto dio nacimiento a las teorías híbridas, entre los teóricos de la teoría y los teóricos de la simulación, donde sugieren que la psicología popular proporciona normas generales sobre cómo la gente piensa y se comporta en determinadas situaciones, siendo esto necesario para elaborar una simulación. Los referentes de las teorías híbridas son Curry y Ravencroft. La fenomenología critica a la teoría de la simulación y dice: cuando intento entender a otra persona, no hay ninguna prueba experiencial que corrobore que uso tales rutinas de simulación, imaginativas, introspectivas y conscientes. Cuando examinamos nuestra experiencia común, no encontramos tales procesos. Por supuesto que lo hacemos, pero no es lo más frecuente. Lo que hacemos en realidad son interacciones de segunda persona, en la que mi sentido de lo que le sucede al otro se me facilita mediante la percepción de la expresión emocional en relación a nuestras situaciones pragmáticas y contextualizadas. En una ocasión, Wittgenstein planteó la pregunta exacta en esta cuestión: ¿miras dentro de ti para reconocer la furia en el rostro del otro? Por otro lado, la teoría de la teoría y las híbridas se enfrentan a ciertas dificultades. Por ejemplo, alguien que carezca de una teoría de la mente carecerá de autoexperiencia y de experiencia de otros. Según esta capacidad reflexiva para teorizar sobre los estados mentales de los demás, los niños que no están en posesión de una teoría de la mente carecen de cualquier comprensión de sí mismos y de los demás. Pero, ¿es esto cierto? Muchos investigadores coinciden que no, y de hecho llegan a conceder que los niños comprenden y experiencian estados psicológicos como emociones, percepciones y deseos. Dicen que de lo que carecen es de una comprensión de los estados mentales representacionales. Este término es ambiguo y abarca varios elementos, como la falta de comprensión del lenguaje, las creencias o estados intencionales de los otros. También se critican a la teoría de la teoría y las híbridas por requerir un nivel elevado de sofisticación para ser capaz de comprender y atribuir a mí mismo y a los demás una mente.
Pruebas de falsa creencia. Las afirmaciones sobre el desarrollo de la teoría de la mente en niños a menudo se basan en un experimento que se llama pruebas de falsa creencia. ¿Cómo es el experimento? Supongamos que tengo un niño mirando a dos personas y cada una de ellas tiene una caja en la mano. La persona 1 tiene un muñequito de Batman dentro de la caja y la persona 2 tiene su caja vacía. La persona 1 sale de escena y deja la caja. La persona 2 va hacia esa caja, la abre, saca el muñeco y lo guarda en la suya. Cuando aparece en escena la persona 1, se le pregunta al niño: ¿dónde crees que buscará el justiciero enmascarado? Un niño de 3 años generalmente responderá que dentro de la caja de la persona 2. Un niño de 4 reconocerá que buscará en su caja original. Esto supone en el niño la capacidad de apreciar la distinción entre el mundo y la mente, entre la realidad y nuestras creencias de la realidad. Problemas con la simulación implícita. La teoría de la simulación ha ganado terreno en las neurociencias por proporcionar pruebas sólidas de simulación, o eso parece, con las llamadas neuronas espejo. La idea acá es que hacemos la simulación de forma implícita, y es un argumento en contra de la simulación explícita, que dice que por medio del ejercicio de la voluntad imaginamos las situaciones de otras personas para comprender sus estados mentales. Si la simulación es implícita y subpersonal, algo de lo que no seríamos conscientes, la fenomenología no estaría en posición de formular objeciones, puesto que la fenomenología no nos da acceso al terreno subpersonal. Miremos de cerca la neurociencia que apoya la teoría de la simulación implícita. Dicen que las neuronas espejo se activan cuando 1. Emprendo una acción intencional. 2. Cuando observo a otra persona emprender esta acción. 3. Cuando me imagino a mí mismo o a otra persona emprendiendo una acción. Y 4. Cuando me preparo para imitar la acción de otro. Esto es generado por mecanismos de simulación implícitos, automáticos y no reflexivos. Se pregunta la fenomenología: ¿es apropiado caracterizar a estos procesos como simulaciones? Como vimos, si este proceso es implícito, nada justifica hacer inferencias conscientes sobre los estados mentales de las demás personas. La activación de las neuronas espejo es neutral y no nos dice nada de quién es el agente. Conocemos al agente por medio de un no sabemos qué. La neurociencia está abierta a una interpretación alternativa. Podrían decir que estos procesos son parte de la percepción y no un acto cognitivo de simulación. Esta afirmación indica que concibamos a la percepción como un fenómeno en activo, temporal y que implica procesos motores. Ante esta revelación podemos plantear dos cuestiones. Primero, si la percepción es un proceso en activo y no solo una representación sensorial, entonces puede ser apropiado pensar a las neuronas espejo como parte de la percepción que nos permite conocer por medio de los sentidos al otro. Desde el plano fenomenológico, cuando veo la acción del otro, la percibo directamente, la veo, no tengo que simular nada y sé quién es el agente en ese preciso instante. Para no quedar como un salame, Alvin Goldman propone otra definición de simulación, donde este proceso corresponde a los aspectos más relevantes del objeto simulado. En el caso de que la simulación sea exitosa, es porque coincide con el estado del objetivo. Sin embargo, la propuesta de que la simulación sea una correspondencia y activa simulaciones de las neuronas espejo es tirada a tierra por numerosos estudios empíricos. Por ejemplo, se entrenó a personas a que movieran el dedo índice cada vez que veían mover en el otro el dedo meñique. Cuando se escaneó a la persona, concluyeron que existe ausencia de correspondencia en el sistema motor. No tiene nada que ver con reconocer lo que hace la otra persona. La empatía y el argumento de la analogía. El argumento de la analogía nos dice que solo tengo acceso a mi propia mente y a lo que a mí me pasa. Por ejemplo, cuando me quemo, siento dolor y grito. Esto se queda en mi experiencia. Entonces, cuando veo a alguien quemarse y gritar, puedo inferir por analogía, a través del comportamiento del otro, que está sintiendo dolor. Mi acceso a la mente del otro siempre está mediada por su comportamiento corporal, y puedo inferir sobre sus estados mentales por analogía a experiencias similares que yo ya tengo. ¿De qué manera se relaciona el argumento de la analogía con la teoría de la simulación? Tiene afinidad con la teoría de la simulación en la medida que dicen que tenemos acceso inmediato y directo al contenido de nuestras mentes y que llegamos a conocer a los otros en analogía a nosotros mismos.
Max Scheler propone razonamientos en contra. 1. Dice que el argumento de la analogía presupone aquello que pretende explicar. Por ejemplo, cuando observo que otro se ríe, debo entender sus gestos y expresiones como manifestaciones de estados mentales, y no solamente como movimientos físicos. O sea, estoy interpretando una manifestación física. 2. Cuestiona la asunción de que mi punto de partida es mi conciencia y que esto hace posible el reconocimiento de los demás, proyectando lo que podrían ser sus estados mentales según mi experiencia. Y 3. El argumento de la analogía nos dice que no tenemos acceso directo a la mente de otra persona, no podemos experienciar sus pensamientos o sentimientos, solo podemos inferir basándonos en lo que percibimos, en su expresión corporal y su comportamiento. Dice Scheler: le damos mucha importancia a la inferencia mental. No debemos dejar de reconocer la naturaleza corporizada e integrada de la autoexperiencia, y no deberíamos ignorar lo que se puede percibir directamente de los otros, como la risa o la tristeza. En vez de discutir si esto es o no percepción, que ciertamente no lo es, porque implica una interpretación, deberíamos dirigirnos directamente a los hechos fenomenológicos. Cuando describimos el estado mental del otro, tomamos en cuenta el aspecto corporal y psicológico de la otra persona. Scheler habla de una unidad expresiva. Así la fenomenología hace hincapié en las aproximaciones no mentalistas, corporizadas y perceptivas a las cuestiones de la comprensión de los otros y el problema de la intersubjetividad. Argumentan los fenomenólogos. Primero, el otro se nos presenta siempre como algo distinto a cualquier entidad física, y nuestra percepción es diferente a como si fuera otra cosa. El otro se nos da desde una experiencia de cuerpo vivido. Algunos fenomenólogos describen esto como un fenómeno de empatía, o sea, una forma de intencionalidad en la que uno se dirige hacia la experiencia vivida del otro, basada en la percepción corporal, pudiendo o no hacer inferencias para tratar de explicar las cuestiones difíciles de por qué se siente así el otro. Esto sería una inferencia de segunda persona, y no es reductible a alguna combinación entre percepción e inferencia teórica. Por lo tanto, la concepción fenomenológica se opone a cualquier teoría que afirme que la percepción y la inferencia se den juntas, causada por experiencias o estados mentales anteriores que he tenido. Por el contrario, la empatía nos proporciona directamente cómo los comportamientos, gestos y acciones expresan las experiencias o estados mentales de los demás. Scheler defiende la idea de que somos capaces de experienciar la mente de los otros, en una teoría llamada la teoría perceptiva de las otras mentes. Otros fenomenólogos, como Husserl o Merleau-Ponty, plantean que la empatía es al mismo tiempo parecida y diferente de la percepción. Es como la percepción porque es directa, no mediada y no inferencial. Sin embargo, es diferente porque no nos ofrece la experiencia del otro. Puedo entender que siente dolor, pero no experiencio el dolor del otro. ¿Cómo podemos reconciliar los diferentes puntos de vista dentro de la fenomenología? Tomando en cuenta que podemos tener acceso a los estados mentales de los otros y que no se nos da del mismo modo que nuestras experiencias, el acceso es de segunda y tercera persona. Puedo hacer o no inferencias, puedo o no proyectar. Como dice Husserl, debemos rechazar que todo sobre el otro es invisible o que todo es visible. El mentalismo y el problema conceptual de las otras mentes. Como vimos, la teoría de la teoría y la teoría de la simulación comparten la idea de que no podemos conocer directamente los estados mentales de los otros. Estos están escondidos y por eso tenemos que recurrir a teorías inferenciales o simulaciones implícitas. La pregunta de cómo y por qué atribuimos una mente a los demás es el reto de una teoría de la cognición social. La fenomenología las cuestiona porque separan el comportamiento y las inferencias mentales que podemos hacer sobre ellos, y que esto no es lo que sucede experiencialmente. Si negamos que el comportamiento corporizado tiene algún rol esencial que jugar en la experiencia y la cognición, sería muy difícil formular una teoría sólida. Si mi autoexperiencia es solamente una instancia puramente mental, como dicen los teóricos de la teoría y la simulación explícita, y que mi cuerpo no figura como atributo de estados mentales, ¿por qué mi atribución de mis estados se da en mi mente y para la de los demás nos basamos en su comportamiento corporizado?
La solución que da Merleau-Ponty fue la de insistir en el carácter corporizado de la autoexperiencia, donde existe un puente entre mi autoconocimiento y el conocimiento de los otros. Cuando me experiencio a mí y a los otros, estoy tratando con la corporalidad. Esto implica actuar y vivir en el mundo. Así abandonan la división entre cuerpo y mente. La comprensión intersubjetiva es posible porque algunos de nuestros estados mentales encuentran una expresión natural en el comportamiento corporal, y porque el lenguaje que aprendemos para nuestros estados mentales lo podemos aplicar a los demás. Esto cierra la brecha entre estados mentales internos y el comportamiento corporal externo. Cuando vemos las acciones y los movimientos expresivos de otras personas, ya lo vemos como significativos, donde el acceso de primera, segunda y tercera persona se influyen y se conectan. Esto tampoco reduce que todos los estados mentales se puedan manifestar, sino el engaño, la mentira y la ocultación de sentimientos no sería posible, aunque el comportamiento expresivo sí nos revela la mente. Interacción y narración. Intersubjetividad primaria. En contraste con la teoría de la teoría y la teoría de la simulación, la fenomenología va de la mano con los estudios sobre el desarrollo. Confirman que mucho antes que el niño alcance la edad de los 4 años, edad en que se supone adquiere una teoría de la mente, las capacidades para la interacción y comprensión intersubjetiva ya están activadas. Esto es lo que llama el psicólogo Colwyn Trevarten intersubjetividad primaria. Estas capacidades primarias no dependen de una teoría de la mente o mentalización inferencial. Los bebés sin la intervención de una teoría o simulación son capaces de ver el movimiento corporal del otro como algo intencional dirigido a un objetivo. Desde este punto de vista, las neuronas espejo y sistemas de resonancia social sirven para la percepción en activa y la interacción. Intersubjetividad secundaria. Cuando los bebés comienzan a ligar acciones a contextos pragmáticos, lo que llama Trevarten intersubjetividad secundaria, que se da alrededor del año, los bebés van más allá de la inmediatez persona a persona, o sea de la intersubjetividad primaria, y entran en contextos de atención compartida, donde aprenden lo que las cosas significan y para qué sirven. No observan a los otros de forma pasiva, más bien interactúan con ellos. Y al hacerlo, desarrollan capacidades adicionales en los contextos de esas interacciones. Nuestra comprensión de las acciones de los otros es guiada por los niveles pragmáticos de acción intencional, dirigida a objetivos, ignorando descripciones subpersonales o interpretaciones mentalizadoras. Así, uno puede reconocer que nuestra comprensión de los otros es contextual y que la empatía, entendida adecuadamente, es una habilidad para experienciar el comportamiento expresivo de la mente y el significado de la acción de los otros. Competencia narrativa. Se trata de complejizar en nosotros mismos la comprensión de los demás por medio del uso del lenguaje. Tomás Elio propone que nuestra cognición social adopta 3 formas. Podemos entender a los otros como 1. Seres animados, 2. Agentes intencionales y 3. Como agentes mentales, y que esto se da de manera ontogénica. Los recién nacidos reconocen seres animados y no animados. Alrededor del año son capaces de detectar intencionalidad y a los 4 un agente mental. Esto apunta a que nuestra comprensión de los otros existe desde el nacimiento y se vuelve más sofisticada, cobrando importancia la dimensión cultural y social en el uso del lenguaje. Destacan que alrededor de los 2 años comienza a desarrollarse nuestra capacidad para comprender relatos, y esto nos proporciona un modo matizado para comprender a los demás. El uso del relato narrativo para comprender a los otros puede ser implícitamente o explícitamente, o sea, de modo directo o inferencial. Así terminamos el análisis del capítulo 9, Cómo conocemos a los otros, del libro La mente fenomenológica de Sean Gallagher y Dan Sabe.